parlamentaria aquí por Canal 5 Días. Estamos en vivo y en directo para acercarles a ustedes todos los pormenores acerca de cuáles son los temas que forman parte de la agenda del Parlamento, del Congreso, la discusión que hay y de qué manera se van desarrollando estos hechos a medida que pasan los días. Y uno de los temas, sin dudas, que sigue siendo o forma parte de la agenda es la situación de los camioneros. Habían anunciado ellos que iban a seguir cerrando las rutas. Ayer hubo reuniones en el Congreso Nacional, estuvieron los representantes del gremio de camioneros, también el gremio de Petropar, con el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Rubén Salomón, y también con el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Sixto Pereira, que precisamente estamos con él en este momento. Senador, buen día, ¿cómo estás? Buen día, compañeros. Saludo a la audiencia. Bueno, senador, ¿qué es lo que se puede, qué solución se le puede dar a los reclamos del sector camionero? Y a la par, hay un proyecto de ley que presentó Enrique Riera que busca castigar a aquellos que bloquean, obstruyen el paso en las rutas. O sea, ¿cómo uno puede lograr conciliar las ideas cuando tenemos este escenario? Primera cuestión que hay que ya colocar algunos antecedentes. El tema de la reivindicación que plantean los camioneros pues ya va un par de años. Con relación al tema flete, en donde ellos demandan como inversores transportistas nacional. Sin embargo, poco o nada ha avanzado en términos de la atención de parte del Ejecutivo con relación a esa demanda. Y siempre hay dificultades porque hay más preferencia y respuesta hacia en este caso, las transnacionales que tiene toda su flota de vehículos. Entonces, dificulta en términos del flete y los camioneros hablan y con razón que ya ni para cubrir gasto o deuda de cubierta, etcétera, ya no tienen capacidad, están asfixiados ya. UPI su más este tema del problema de combustible. Combustible que significa ya que es un problema nacional en este momento. Problema nacional, ya eso es traducida en el sentido de que hasta Motomba, ya eso es la misividad del transporte movido a combustible, hasta vehículos, maquinaria de gran porte. Todos usan y todos son afectados. Porque hay un efecto, ya eso es cascada, en el sentido cuando hay suba de combustible o suba de tarifa de pasaje, canasta familiar, derecho al aire y un pipa entero, pero no hay en contrapartida, por ejemplo, el tema de ajuste salarial para los que trabajan, son asalariados. Derecho y, por ejemplo, garantizado el precio para la producción campesina y para los desocupados. Entonces genera un caos socioeconómico al sector mayoritario del país, a los desocupados, a los que viven en las periferias, que son periferias periurbanas, inclusive pueblos a ciudades en Oicoape o Afectape, apenas oía en la informalidad laboral, desocupados a los asalariados, entonces un perjuicio mayor. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros creemos que con justa razón plantearon eso. No, hay que aclarar que no es un tema planteado para estatizar todo, sino que para regular desde el Estado el tema de combustible. El Estado movía al servicio de todo el segmento social económico, IPTI, sector Penguara, en este caso como el gobierno de Mario Aldo, como lo que fue el gobierno de Cartes. El Estado es un medio, un instrumento para ese pequeño grupo económico minoritario. Pea Penguarante hoy. Pea Penguarante y jurídica y políticamente. Sin embargo, para la gran mayoría de los compatriotas hoy vive la migaja. En el caso no hay por vivir mal ajuste salarial. No hay por vivir ajuste, no hay precio, no hay garantía para la producción campesina, 30% de la población, más de 100.000 familias de las comunidades indígenas,
las informalidades que son ya en área metropolitana, por ejemplo, en Villarrica casi 1.500 asentamientos, aunque casi la mayoría son desocupados, trabajadores o trabajadoras informales. Entonces el Estado debe ser un medio importante en donde se genere política pública para todos los segmentos social económicos del país. Pero uno ya puede el gobierno. Es muy fácil porque no es una cosa inventar la pólvora. Pero ya por papirema, me acuerdo en el gobierno de la Alianza ni la vía el Estado regula para garantizar el consumo de combustible para todo y para todas. O ya ponte ahí la emblema privado, no joder si IME, o ganando ahí la plata. O sea, no es una cosa contra la empresa privada, sino que debe garantizar el consumo, la energía eléctrica, el agua, la comunicación, el Estado debe regular, porque es un servicio, un bien necesario para todos los paraguayos y paraguayas. Pero y que hay la iniciativa privada, pero no como una cuestión iniciativa privada utilizando el Estado para, ya eso es lucrar, porque la empresa privada busca lucro. Entonces, hay una incapacidad política de este gobierno. Entonces, oye Pulsea, de repente, ¿para qué se espera movilizar a la gente? La gente cuando sale por deporte a movilizarse, más que no se sea, uno ha invitado, pero hay Ocaru, ñati, un dereque, tensionado, pelearte, nadie quiere eso. Entonces, para eso el Estado, antes de que ocurra ese tipo de acciones, de medidas, que es un derecho también constitucional, entonces, oje chacuara y nunca se toma. Eso, tener las reivindicaciones de transportistas, tener, no sé, de los grandes productores, oye, ya entendés, ni no cuey. O la sequía casi le afectó a todos, 70% perdieron los ojeros. Él ha estado disponible de 100 millones de dólares, eso es pero la agricultura campesina que vive y cordón umbilical en la agricultura para su consumo y para generar ya eso es recurso económico para satisfacer otras necesidades. No, niña, atendéis. Pea y sinvergüenza, un subsidio, otra cosa, pea, o yo voy motor, y celular, un recurso muy endeble. Entonces, el Estado debe regular y es una cuestión necesaria. Acá hemos planteado, se discutió con el ministro de Hacienda, con Petropar, y se encontró que esa es la salida, sin perjuicio al emblema privado y no tampoco subsidiar. Entonces, llega un mi desocupado, trabajador informal, lo paga patina, la emblema privado, y eso es totalmente muy injusto. Entonces, por eso se eliminó esa cuestión de subsidio. Han añadido punto cero. Entonces, el tema es lo siguiente. Oye, plantea ayer que toda la empresa privada y el Petropar entra como cualquier otra empresa privada competiendo totalmente desigual. Pero hay un proyecto que se está trabajando, que creo que trabajaron unos colegas. El jueves ayer hubo una reunión con los camioneros y otros sectores. Se comprometió el presidente del Congreso, ya se presentó el proyecto para que sea tratado sobre tabla, si se dan las condiciones, los números necesarios, el próximo jueves en la sesión, pasado mañana. ¿Qué contempla en ese proyecto? Y en ese proyecto tratar de quitar todas las trabas y que facilite ya su rol en gran medida de regulador desde el Estado Petropar, que significa, por ejemplo, que no intermedie o dificulte el tema de contrataciones públicas y declaración jurada, que son pasos importantes. Falta aún, pero me parece una salida interesante para beneficiar a todos los consumidores paraguayos y paraguayas. El sector camionero peruano. Estas movilizaciones se hacen. Los estados en Plagueapá veo con pronunciamiento del sector económico, de ganaderos, ya. Pero digo, exigir al gobierno ya se camina ya solucionar con problemas. Ya no imina el Estado administrativo solucionar, sino que más bien ver los efectos de por qué la gente reclama. Y yo creo que cuando la gente se moviliza, no hay que primero entrar a decir violenta el derecho de tercero, que es cierto. Algo permanente, es temporal, pero no se cuestiona a la gente por qué se moviliza. Ir por deporte. Entonces, el responsable, un estadista o un parlamentario responsable de lo que tiene que ver es decir,
¿Por qué estos compatriotas se movilizan? Entonces, cuando se pregunta, se busca ya eso de irse al fondo de la cuestión. Y ahí hay que responder. Y no como hace el gobierno, por ejemplo, sobornos a chantaje, siempre hacen. Cuando se moviliza indígenas, me eso te envío mi hijo, váyese. Cuando hay movilización de campesinos, me eso algunos subsidios y de semillas o herramientas, que es una cuestión totalmente, me parece, irresponsable de tratar así el tema de la agricultura campesina, que es 30% de la población. Y no hay que olvidar que en otro modelo de gestión pública de Estado, antes se daba técnica desde el Estado, se daban financiamiento estatal, se generaba infraestructura, se generaba investigación de tecnología y mejoramiento genético de semillas, y o garantizar también la venta de sus productos, tabaco o algodón o sésamo. El Estado debe decir, bueno, a Beña Vendetta, a tanto Ña Vendetta, y Catúa, esa es la campesino dispone. Esas son las grandes responsabilidades cuando hay voluntad política desde el Estado para todo y para todas, no para una pequeña, para un pequeño sector o segmento económico ya eso es, que tiene mejores condiciones. Entonces, producto de eso, en vez de ver los problemas, o es cómo desactivar o cómo ya eso es dejar desmovilizado o intentar desacreditar la lucha. Entonces hay que soborno, o hay que chantaje, o hay que nosotros decimos que Doro es sí y no, pero es que se debe garantizar el debido proceso y la transparencia. Entonces, bueno, Pepe identificata. El gobierno hubiera hecho presentar todos los elementos cuando supuestamente le agarró a alguno de los dirigentes. Nada de la filmación, nada de la grabación, todos los documentos. Entonces, en Jaguar, credibilidad, porque no hay credibilidad en el Estado. El Estado en Tuyupaité está empotrado en la corrupción y la impunidad, y más todavía ahora el Estado es un medio importante para lavar dinero. Entonces, acá, ante ese descrédito y la falta de credibilidad, cualquier funcionario debe ser lo más transparente para que pueda recuperarse esa credibilidad. Y en eso estamos un poco en este tema, compañero, sobre la situación de lo que se presenta en la coyuntura. Luego viene lo que me dijiste, el tema Riera. Esa picoñande garrote veñamuquinita, la gente cuando reclama y tiene hambre, ni gatillo, ñande sigo, ya ne imitaron guareña, ñande jucañan de galletas, jucañan de tití para callarnos. Y no me podía. Y en este caso, cuando la gente reclama, el Estado debe buscar salidas políticas ante ese reclamo y no plantear como la ley Zavala, Riera en vigencia, con medidas represivas de Yocosé. Entonces y más todavía ahora con un proyecto fascista que está planteando, penaliza jamás cierre de ruta. Eso ya el colmo. Eso no significa que estemos de acuerdo, pero una actitud fascista, pero no se mandó ahí ni dictadura a tiempo. Creo que Ortiz Ramírez ya fue la calle de la policía, ya fue dictadura a tiempo, ministro de Educación fue. Pero volver a ese tipo de práctica, una actitud totalmente retrógrada, remar contra la historia. En vez de decir como parlamentario responsable, ya exigimina la modelo de gestión de Estado de que sea transparente el tema de la situación de tendencia de tierra, por ejemplo. Y Popecuean o en vaina. Y mal habido que ellos se apropiaron en la época de la dictadura. De esto vamos, el campesino indígena pobre. Entonces, ¿por qué ellos no tienen esa actitud política de ser abierto, de transparentar y con los medios constitucionales como el catastro, la mensura judicial, ser transparente? Eso hubieran hecho ellos y no plantearse proyectos retrógrados, fascistas, represivos. Senador, hablando del proyecto que mencionabas que podría tratarse el jueves sobre tablas, la idea es que Petropar ya no esté exenta de la ley de contrataciones, o ¿cómo sería eso? Así mismo, tratar de evitar, ya eso es las trabas burocráticas. Entonces el Estado regula, y para transparentar el tema debe buscarse mecanismos, ya eso para transparentar el procedimiento de compra que puede hacer Petropar. Hay que colocar un mecanismo de control para la transparencia.
pero en este caso el tema de irse por contrataciones, declaración jurada, es puro traba y que beneficia a otro. Entonces aquí hay que darle garantía desde el Estado a esa empresa que pueda permitir una compra fácil directa de Argentina o de cualquier otro lado que abarate el costo para los consumidores paraguayos y paraguayas. El tema del gas de Bolivia, por ejemplo, que ayer mismo no sé quién, un parlamentario comentó de que se va a conseguir una garrafa, no sé, creo que 40.000 guaraníes, una garrafa que se trajo de Bolivia. Entonces acá el Estado debe desburocratizar y quitar todas las trabas posibles y que regule y controle y que garantice transparencia y que pueda ser beneficiados los consumidores paraguayos y paraguayas. Está con la Estado ahora en Yapo, en cualquier país del mundo, garantizar los beneficios y servicios para la población. Bueno, esto que tiene que ver con la situación de los partidos de oposición, la concertación, ¿se está en ese camino? ¿Hay una pausa? ¿No se pueden poner de acuerdo si la concertación es la vía o es la alianza? ¿O crees que no va a haber una unidad en toda la oposición? Y Ñande, hay que ser bastante cauto en este tema. Nosotros creemos que eso es como viene un planteamiento muy simplista, que hay que unirse toda la oposición para ganar y desplazar al Partido Colorado, a la cúpula del Partido Colorado. Y te dice, el que no está en esto, está a favor de los colorados. Es muy simple. Jaime, imagina este proyecto fascista que se planteó vía ayer y eso. Hoy Pachaqueriagua, hoy Kemper unía de Agamo, después no sé, unos cuantos del Partido Colorado, entonces de Cola y otros liberales que firmaron. Entonces, no es un problema de ganar por ganar. Y nosotros acá en el Parlamento con este tema de regular y garantizar, un gran parte de la oposición también, por lo menos PLRA, o FIMACRI, o sea, que se garantice el subsidio al emblema privado, por ejemplo, y que no regule el Estado. Entonces, acá nosotros desde la bancada del Frente Guazú, el Ñomonguetaya es una articulación más amplia. Hay que discutir el problema país, la ñanemba hace. Y tenemos que sobre esa base discutir cuál es los puntos de acuerdo ñandeya y potada sobre los grandes temas, tema de energía, tema agrario, tema de integración, tema contra la corrupción, etcétera. Como fue el gobierno de la alianza encabezada por el presidente Lugo. Y Catuya ya fue aceite ya eso, entre la derecha o la izquierda. Puede haber puntos de coincidencia, como fue 5 puntos. Se mejoró sustantivamente la calidad de vida de la gente. Se luchó mucho contra la corrupción. Vamos a ir una vez. Se respetó el tema de la Fuerza Armada, la policía, que tuvo un ajuste que hasta ahora nunca más tuvieron 40% de ajuste, despartidizar su institución, profesionalizar y montar de infraestructura, por ejemplo. Ñañora Inocuy para recuperar lo que nos corresponde en términos de energía con las dos entidades, con Argentina y con Brasil. Ñanemba, entre Yayerure, que recuperemos, como dice el tratado, que tengamos disponibilidad de nuestra energía y vender a precio de mercado a tercero, por ejemplo. Jaumión del logro importante que se hace son reivindicaciones en donde coincidamos independientemente a la ideología que uno tenga. Y nosotros creemos que ese debe ser el camino ante la profunda crisis que vive nuestro país. Crisis de la cúpula de los partidos, crisis económica, crisis ambiental. Pero en donde venía construía ese gran acuerdo, pero sobre programa. ¿Y cuál es la figura? Por ejemplo, hasta el momento no es la figura de la concertación para solucionar el problema interno PLRA, el bloque Ya y el bloque Efraín. Vean con los cajas de güero pasea pues por eso es que acá hay que ponerse reconocimiento, visibilidad de las dos fuerzas políticas y decir, en esto coincidimos sobre el proyecto país que queremos. Y esta es la chapa que vamos a plantear. Nosotros creemos que hay que ganar la 2023. La oposición por la oposición no. La alternancia por la alternancia no. Por la alternancia es igual a cambio.
sea, dice ya transformar. Por eso ahora la alternancia dice generar gobernabilidad y sostenibilidad que no es repartija de maletines. Oye, ya pues, por eso ahora la gobernabilidad está cuando el Estado garantice atenderle al campesinado como política pública, no como mendigo, a los indígenas, a los que no tienen vivienda, al tema agrario, al tema de integración, que los inversionistas generen trabajo, respeten las leyes ambientales, que respeten las leyes laborales, que tributen, que haya una integración por sobre las vallas políticas ideológicas. Ñandego más vendo un mayor impone ñandemba de ñaneretame, pero ñandego ya respeta cara, ña cara sobre construir los acuerdos, la complementariedad sobre nuestras grandes necesidades, respetando. Entonces, creemos nosotros, hay que ganar, hay que trabajar el problema país, propuesta y buscar la chapa del reconocimiento mutuo. ¿Y cuál es la figura jurídica para participar? Se negocia también. No es una cuestión de imposición de un sector contra otro sector. O sea que la oposición liberal, por eso con 700, 800 mil votos, no llega a nada. 300 mil votos que tiene el campo popular consciente, pero no llega a nada. Entonces hay que, un dirigente político se debe a su pueblo, a su elector. Jala elector liberal, un 90% en Boriajú, minda y da y lleguían, da y trabajo, o vivían la informalidad, o estudiaseaban, va poseo y potasa, japea, penguarango, y a la dirigente. Y no necesariamente mirar sus intereses personales o sectoriales. Senador, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable, y que tenga una buena jornada. Gracias, compañero. Gracias por el espacio. Pese a permitir también la situación y a las órdenes siempre. Muy bien, gracias, senador Sixto Pereira, hablando con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria por Canal 5 Días. Bueno, una temperatura de 24 grados, la mañana fresca, cálida, cielo escasamente nublado, vientos variables. Para la tarde se espera una temperatura máxima de 28 grados, cálido, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Así está la jornada de hoy, así se va a presentar este día martes con todas las informaciones que vienen del ámbito parlamentario y nuestra agenda parlamentaria aquí por Canal 5 Días. Cerramos esta edición, nos reencontramos un poco más tarde porque más tarde vamos a hablar con más protagonistas de los diferentes proyectos que se van presentando y también vamos a entrar a hablar un poco de qué pasó en el Consejo de la Magistratura el día de ayer con el caso Juan Bartolomé Ramírez. Al parecer no hay consenso. Vamos a estar hablando de esos temas y otros más, 11:30 horas aquí por este canal, así que nos vemos